Hola, pues hoy voy a entrevistar a las actrices y la directora de una obra de teatro que se llama Vórtices, Habitar la Tierra, que se va a presentar todos los jueves de octubre a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo. Voy a iniciar por presentar a las actrices. La primera es María E. Sandoval. Es creadora escénica, actriz, locutora, productora autogestiva y docente. Estudió en la Universidad de La Rioja y también en París. Ha colaborado con compañías como La Máquina de Teatro, Teatro en Código, Teatro en Fuga y Ocesa. Y desde el año 2000 es voz en Radio UNAM. Luego, Nina Heredia es bailarina, coreógrafa, artista escénica y docente, con más de 4 décadas de trayectoria en la danza contemporánea, formada en ballet, danza contemporánea, danza butot, dirección teatral y también su estancia en Londres, estuvo en Londres y marcó un rumbo decisivo en su creación artística. Luego vamos con la actriz María Alatorre Mendoza, dramaturga, directora escénica, coreógrafa, actriz e instructora. Estudió en el CENAR, TUNAM, Academia Olin Yolisli, Instituto Siguiente Escena e IMBA, así como talleres de dramaturgia y cine. Ha actuado en más de 20 puestas en escena. Y luego la directora chilena, que es Ana Archa Cortés, artista escénica y doctora en filología. Su trabajo articula práctica artística e investigación desde una perspectiva experimental e interdisciplinar, explorando las teatralidades vinculadas a lo político, la memoria y el performance. Bueno, pues se escucha bastante interesante la obra de teatro. Les voy a platicar un poquito de la sinopsis. Son 3 voces, se cruzan en escena para preguntarse cómo habitar la tierra sin conquistarla. Entre diálogos, monólogos y sonoridades, la obra confronta las violencias estructurales y coloniales del presente a la vez que propone el cuerpo como territorio de memoria, resistencia y lucidez. ¿Quién quiere empezar a hablar de la obra que van a poner? Ustedes escojan. Hola Claudia. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista. Em, bueno, como marco general del proyecto que se presenta, la sinopsis explica bastante cercanamente lo que estamos realizando en conjunto. Nosotras nos conocimos el año pasado a raíz del noveno encuentro de dramaturgia y creación escénica de mujeres que organiza Carmen Ramos con Lidia Margules. Y surgió post el encuentro la necesidad, las ganas, el deseo de activar otra cuestión en conjunto. Y en eso, haciendo una conversación comparativa de qué queríamos hacer, cómo recuperar ciertos modos de lenguaje que habíamos encontrado el año pasado, llegamos a la cuestión de pensar en algunas violencias contemporáneas, específicamente partiendo de pensar en violencias coloniales, tanto de el territorio latinoamericano o Abya Yala, como le quieras decir, como de otros lugares. Entonces, desde ahí también, a partir de Palestina y Gaza, decidimos pensar en estas violencias no para que la obra se tratara específicamente de un lugar, sino que cuáles son las operaciones, digamos, que esto activa y cómo los cuerpos también buscan y encuentran modos de sostener la vida y de vivir junto con todo esto que algunas hegemonías de poder proponen.
Y en eso pensamos en la noción de vórtice, que tiene que ver con un remolino, un torbellino al centro de un ciclón, como un nudo que nos permitía, como a partir de una cuestión específica como lo de Gaza, pensar en qué cuestiones se replican o qué está pasando también como pedagogía de la masacre actualmente, en el sentido de acostumbrarnos a ver imágenes muy violentas en nuestros teléfonos celulares como si fuera algo normal o algo que se puede anular con un scroll del dedo, ¿no? Cuestiones horribles como lo que está pasando en Gaza pasaron antes en la historia de la humanidad, en el genocidio en Ruanda, en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo veíamos, ¿no? La diferencia actual es que estamos viendo pornográficamente lo que está sucediendo y esto de alguna manera se anestesia con esta posibilidad de pasar de un video horrible de un niño muriendo en el hospital de Al-Shifa en Gaza, con una publicidad de o una obra de teatro, de cosmética, etcétera, etcétera. Entonces, la obra intenta, a partir de preguntas, en verdad, porque es imposible resolver este asunto, preguntarnos mm, si realmente estamos anestesiados con esto y nos da lo mismo, o podemos proponer otras maneras de estar en la vida a propósito de todo esto también. Ok, muy Si interesante, quieren complementar las actrices. Ana. Sí, sí. Hola, soy Nina. Bueno, es que Ana habla muy claro. Algo muy padre para añadir un poco a lo que ella acaba de comentar, que estamos o nos ha permitido descubrir esta puesta en escena, es qué sostiene nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas, acciones que nos llevan a sostener nuestra propia vida? Entonces eso ha sido algo, digamos, una pregunta profunda que nos lleva a una reflexión respecto a nuestra vida y la de todas las personas en este planeta, ¿no? Y ciertamente sí es una obra, una puesta en escena que nace a partir de lo que está sucediendo en Gaza, pero como dijo Ana, esto se replica de mil maneras en todos lados del mundo. Hay muchos Trumps, hay muchos Netanyahus. Eh, ¿Y qué tanto de esa violencia también puede estar dentro de nosotros mismos, dentro de nosotras mismas? ¿No? Son preguntas que nos hacemos. Eh, ¿Qué más? No sé. Bueno, nada más agregando, también hay una miriada de Palestinas, ¿no? De alguna manera hay hay diferentes estructuras de violencia que se repiten en diferentes contextos y hay muchas Palestinas que surgen en el mundo, desgraciadamente, ¿no? Que de alguna y otra manera, pues, son atravesadas, digo, ahorita me parece de una manera descarada y bastante atroz lo que está pasando allá, nos parece, ¿no? De esa manera, pero desgraciadamente como que pienso que después de una pandemia que pensábamos que habíamos aprendido algo y que era un castigo, yo no sé, con esta educación que tenemos, que decimos, ah, ahora sí aprendimos, en este momento creo que nos damos cuenta que no se ha aprendido nada, ¿no? A ese respecto y estamos peor, o no sé, o sea, estamos igual, ¿no? Entonces, pues estamos es el estado de las cosas del mundo, desgraciadamente. Sí, todo el mundo Ujú. decía, ¿no? Con lo de la pandemia, que íbamos a aprender, que íbamos a salir diferentes. ¿Y cuál diferente? O sea, no se aprendió nada, se olvidó rapidísimo lo que vivimos ese año, casi 2 años, ¿no? Desde el 2020. Antes resaltar, por ejemplo, eh, esta flotilla que está yendo, todas estas personas que están yendo a Gaza, toda esta unión que está habiendo en el mundo,
nosotras haciendo una obra a partir de Gaza, ¿no? Eh, y por ahí el tema o el lema que alguien dice, querían destruir a Gaza y el mundo se convirtió en Gaza, ¿no? Entonces poder encontrarnos también, o sea, está toda la perversidad, está todo lo que lastima, está toda la violencia, pero también está la otra parte del ser humano, ¿no? En donde está justamente la vida, ¿no? Y en Ujú. donde podemos extender las manos y decir, no, a ver, vamos juntos con esto. Sí, completamente, Nina. ¿Y cómo va a ser la puesta en escena? ¿O es sorpresa? ¿No lo quieren comentar mejor? Porque el tema, bueno, ya quedó muy claro, eh, pero bueno, ¿cómo va a ser la puesta en escena? ¿Van a hacer preguntas? ¿Va a participar el público o no va a participar el público? ¿O es sorpresa? No, podemos compartir un poco. Bueno, como tú leíste en la pequeña biografía de los trabajos que yo he realizado y también por lo que yo aprendí junto con María, Nina, María Latorre y el año pasado también Andrea Andrea, ujú. Andrea Guerrero. Andrea Guerrero. em, la invitación que yo les hago también por trabajar muy cerca de lo performativo y no tanto de lo representativo teatral es a trabajar con un lenguaje escénico que evidencia al público el artificio de la representación y en donde también todos los textos que aparecen en la obra, las acciones, no son cuestiones que están predeterminadas por un guión previo que escribí yo, sino que son resultados, son germinaciones de propuestas de las propias actrices, tanto a nivel de acciones físicas, de acciones escénicas, de acciones de diálogo, como de relación con el espacio escénico, con materias escénicas y con el público también. Entonces, lo que fuimos haciendo durante el proceso de trabajo fue que una vez puestas de acuerdo como en el marco de qué íbamos a tratar de trabajar, recuperando la experiencia del año pasado, el montaje es junto con materias concretas que también hacen la vida junto a nosotras y ellas trabajan desde asumir su ser actriz, ser bailarina, ser actoral en escena. Entonces no hay el juego de hacer personajes, sino que son ellas encarnando, siendo canales de voces que recuperamos también documentalmente de toda esta montaña de información que vivimos todos los días, pero que algunas veces aparecen como directamente, documentalmente, digamos, como de cómo lo tomamos de alguna noticia o red social y otras veces a partir de esa noticia o red social se genera un discurso ficcional. Ficcional sí, pero no representativo en el sentido de personajes. Son ellas. Y cuando trabajamos con otras voces asumimos eso y, por ejemplo, señalamos voz de tal persona, voz de, o sea, como tomando de ese montón de información que nos cae todos los días y tratar de no convertirlo en información de nuevo que escuchas, sino que tratar de transformar esa información en una experiencia Ujú. desde la potencia del lenguaje escénico. Qué No sé interesante, no sé porque si se entiende lo que estoy ajá, diciendo. sí, o sea, todas colaboraron en hacer como un guión, no todas. Sí, venimos trabajando como hace 5 meses, si no es que no nos equivocamos. Empezamos trabajando nosotras tres acá. Ana está por 3 semanas, menos 20 días acá en México. Se va la siguiente semana. No. Pero hemos venido nosotras trabajando ya desde hace varios meses, nos reuníamos y bueno, todo el camino y un proceso creativo que implica, lo que implica, ¿no? Recorrer eh, temas, formas
y ya finalmente gracias también a la integración con Ana y que así más o menos trabajamos el año pasado en el otro contexto, pues hemos podido aglutinar, ¿no? Todo el trabajo que hemos venido haciendo. Pero sí llevamos un buen rato trabajando juntas para encontrar nuestras formas y caminos y entendernos y conocernos también, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Estar en escena es pues estar con otras vidas junto con y con el público, ¿no? Que también sí, pues vamos a estar todos ahí presentes como sucede finalmente, pues sí, en un hecho escénico, ¿no? Es una sola vez y ocurrirá en esta ocasión 5 veces en la sala Julián Carrillo. Y Y una cada más. una será diferente Nada más en seguramente. el, Ay, una María, más en el María teatro. La Torre, por favor. Ah, sí, ya que para mí el proceso ha sido muy interesante porque pues he entendido cómo yo percibo esta violencia que está pasando en todo el mundo, que esta supremacía, este patriarcado, que pues nos atañe a todos, pero a veces, como dicen, ¿no? Lo vemos en redes sociales, pero es cómo me siento yo, ¿no? A partir de todas estas cosas que estoy viendo, cómo me siento yo. Y bueno, y el proceso, lo que se me ha hecho interesante es que pues éramos tres mujeres que estábamos intentando crear algo y entonces era pues meter muchas escenas, muchos ejercicios donde nos íbamos encontrando y muchos los desechamos. Entonces se me hizo muy interesante cómo cuando Ana llegó a dirigirnos, ¿no? Porque pues siempre se necesita un ojo de afuera, ¿no? Que vea lo que está pasando. Y fue para mí como si fuéramos una escultura que tenía que pulir y fue sacando muchas cosas hasta que quedó o está quedando ya como pues la escultura real, ¿no? O sea, como sacar todas esas capas de yeso o de mármol cuando hacen las esculturas para pulir algo porque nosotros pues nos fuimos llevando muchas escenas, o sea, se desecharon muchas cosas pero quedaron como las que tenían que quedar, ¿no? Y bueno, es una pieza performativa donde pues se ven estas imágenes, estos simbolismos que pues que yo me imagino que la gente se va a cuestionar sobre cómo estamos viviendo esta violencia en el mundo. Y pues ojalá que vayan a vernos en la Sala Julián Carrillo o en el Teatro del Pueblo. Los esperamos. Y pues gracias, Claudia, por la entrevista. ¿Y van a hablar de México, este país ultraviolento o no? Claro, sí, es ¿Sí? parte, o sea, es todo, porque como decían, empezamos hablando de Gaza y de Palestina, pero nos dimos cuenta que en México hay mucha violencia, a la vuelta de la esquina está la violencia, ¿no? Está la gente ahí tirada en la calle y pues nos duele, pero no podemos hacer nada, ¿no? O sea, como que esa impotencia de no poder hacer nada por el de al lado, ¿no? Menos por los que están a millones de kilómetros, ¿no? Y pues toda la gente, como estas embarcaciones del Sumud que están queriendo llevando ayuda y que no se puede, y pues como todo esa contraparte, ¿no? De todo lo que está pasando, que es como, pues sostener, ¿no? Sostener eso, aguantar, ¿no? Resistir y pues ver cómo le hacemos para seguir enfrentando esta vida tan violenta. Porque lo que tú decías hace un momento, Ana, esto de que se te hace ya como una costumbre y vas pasando el celular, igual nos pasó en México, ¿no? Con las noticias de encontraron muertos primero, ¿cómo? Y después, y ahora por todos lados se encuentran muertos, enterrados, ¿no? O ahorcados, y ya es normal, ya cámbiale a la tele y ya, no pasa nada, ¿no? Te vas acostumbrando a la Y es violencia. que justamente quería agregar algo por ahí, o sea, em, bueno, yo soy descendiente de palestinos, mi familia paterna es toda palestina en Chile y el tema de todo lo que está pasando ahora me ha tocado toda la vida, ¿no? Obviamente mucho más intensificado desde el 2023, pero siempre. Y creo que lo que está pasando ahora no es un problema de los palestinos, es un problema para todos nosotros, porque está pasando eso que hablaba antes, ¿no? O sea, Palestina es un laboratorio de violencia justificada por un Estado
Em, pero también es un laboratorio para probarnos a nosotros hasta dónde se puede correr el cerco de violencias tan radicales y cuánto vamos a resistir sin protestar o sin decir esto no lo vamos a aguantar o etcétera. Porque no solo Netanyahu y Trump, sino que ellos son un síntoma, ¿no? de un momento histórico. Nos están diciendo que hay gente, y aquí en México se los están diciendo a ustedes hace un montón de tiempo, que hay gente que es desechable. Y hay gente que no importa si muere, no importa si desaparece. Y nos hemos ido acostumbrando a eso. Y cada vez es más radical las formas en que eso sucede. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros como humanidad si seguimos dejando que este cerco o que este límite se siga corriendo? ¿Realmente queremos eso para nuestros hijos? ¿Realmente pensamos que nuestros hijos, lo digo en un sentido metafórico, no tengo hijos, como no en el sentido de hijos concretos, sino que de las nuevas generaciones, realmente creemos que esa violencia que estamos viendo en Gaza nunca va a llegar a nuestros cuerpos o que esa violencia con los desaparecidos aquí en México es de otros? Yo no quiero responder eso, pero sí me parece vital seguir pensando en eso. Em, También un poco porque considero un poco ingenuo pensar que estamos lejos de eso. Creo que estamos cerca y que hay ciertas formas del poder que actualmente nos están diciendo o recordando de una manera muy brutal qué es lo que son capaces de hacer con quienes no se acomodan a lo que el poder necesita. Y hay que estar atentos a eso desde mi perspectiva porque es necesario sostener la vida, ¿no? La vida de las personas de todos los colores, la vida de las personas de todas las tierras, más allá de las lógicas de las naciones o de las fronteras o de los territorios. Em, es otra forma, pero esa violencia contra los pueblos migrantes hacia Estados Unidos, por ejemplo, es una forma más del mismo mensaje, ¿no? Em, Hay gente que merece un buen lugar para vivir y otra que no. ¿Queremos eso todo el tiempo? Por ahí van un poco las preguntas de la obra. Hay un perrito aquí. Oye, pues se escucha maravillosa la obra. ¿Y cuánto dura, más o menos? Una hora, Ok, sí, una hora. una hora. Ok, pues no sé, ¿quieren agregar más? Eh, lo que Pues quieran. invitar a la gente. Yo sí quisiera agregar una cosa, o sea, invitar a la gente, pero también invitarla a un espacio de encuentro y de experiencia y de reflexión, porque ninguna representación escénica o artística, creo, va a realmente como generar la violencia que viven los cuerpos que son asesinados por este sistema, ¿no? Tanto en Gaza como en México o en otros territorios. Em, Cualquier representación representa de alguna manera una violencia también contra ese cuerpo representado porque no puede encarnar lo que ese cuerpo vive, pero de otra manera puede invitar a encontrarnos en un lugar que no sea la acumulación de información individual, sino que la generación de una experiencia colectiva para poder seguir pensando y seguir con los problemas y seguir sosteniendo la vida en común. Tú querías decir algo. No, ya. Pero di las fechas y todas las cosas. Voy con las fechas. Bueno, vamos a iniciar el 2 de octubre, jueves, en la sala Julián Carrillo, en Radio UNAM, dentro de las instalaciones de Radio UNAM, que están en Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle. La entrada es libre, son 5 jueves de octubre,
pero la salida se cobra. Es decir, se pide una cooperación, así es que vayan, por favor, pues pensando en que esto es un proyecto autogestivo y que, como bien dice Ana, no estamos en ningún, tampoco en ningún pedestal parándonos para decir moralmente lo que está bien y lo que está mal y lo que no podemos hacer y demás, pero sí para un encuentro y que nada más que nos apoyen en ese sentido para poder Cooperación pues, consciente. solventar nuestros gastos. Y también tenemos otra función el 8 de noviembre en el Teatro del Pueblo, en República de Venezuela 72, en el Centro Histórico. Esa función sí se va a cobrar. Entonces haremos llegar a ustedes también la información. Nuestras redes son vórtices.tierra, @vórtices.tierra en Instagram. Y quizás podremos dar nuestro Instagram, sería importante. Sí, Como claro que sí. María-E Sandoval. @Ana-al-arja. Yo soy Mar-y-fuego, Mar y Fuego, María La Torre Mendoza. Y yo soy @danzarte videoyoga. Ok. Bueno, pues los invitamos a que vayan y empiezan este jueves 2 de octubre. Sí, estás muy invitada, Claudia, al estreno Sí, de nuestro ojalá puedas trabajo. ir. Claro que voy a ir, se oye padrísimo, ¿eh? Muy Qué bueno. interesante. Y Muchísimas Ana, no te gracias. vayas, quédate, quédate todas las funciones, Sí, ¿verdad? que no se Sí. vayan. Lo Ujú. que decimos, pero Bueno, pues muchas gracias. Mil gracias por el espacio, Claudia. Muchas gracias a gracias. ti.